contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a todos nuestros queridos amigos y hermanos a su programa Esperanza de Vida. No sabe cuán contento nos pone de saber que tenemos amigos y hermanos que nos escuchan para su crecimiento espiritual y otros para encontrar la salvación. Hoy día les traemos una enseñanza interesante como todas. Le hemos titulado Religión versus Realidad. Religión versus realidad. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia referente a lo que vamos a hablar hoy día. Así que sean todos nuestros queridos amigos y hermanos bienvenidos a la enseñanza de la palabra del Señor. Así que pónganse cómodos y si pueden compartir esta palabra, se lo agradeceríamos con sus amigos, con sus familiares, con quien sean, para que ellos también sean conocedores de la verdad. Así que muy bienvenidos a todos nuestros queridos amigos y hermanos, y como siempre cuento con la ayuda incomparable de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Usted siempre tan amable con sus palabras. Bueno, yo estoy muy contento de volver a encontrarnos nuevamente con los auditores, con los fieles auditores de este programa que ya lleva algunos años transmitiéndose. Damos gracias al Señor que nos ha bendecido, que podemos continuar haciendo programas. Y también a ustedes que los han difundido, que los han compartido y que estamos llegando a lugares que nunca nos imaginamos. Creemos que el Señor está contento con lo que estamos haciendo. Seguro que estamos llenos de imperfecciones, así son las obras humanas. Pero el Señor ha abierto puertas. Eso a nosotros nos dice que estamos llegando a personas que nunca imaginamos, pero que el Señor sabía que íbamos a tocar con este programa. Así que ustedes que son parte de esto ya, recuerden que pueden compartirlos con libertad y háganlo, porque ustedes están haciendo la obra que el Señor quiere. Nosotros, el Señor nos dio esta oportunidad, nos puso los medios, el micrófono, las ganas y todo lo necesario y podemos hacerlo. Bueno, no todas las personas hacen lo mismo. Entonces, otras personas lo que hacen es compartir esto, distribuirlo con libertad. Y eso es lo que les pedimos que hagan, que lo hagan absolutamente confiados en que están llevando la verdad de la palabra de Dios. Y si tienen dudas antes de hacerlo, bueno, lean la Biblia, estudien, apréndanla, conozcan la palabra de Dios para que se den cuenta dónde está la verdad. Porque hoy día vamos a hablar de ¿qué? De la religión. Y la religión es la que engaña al ser humano y lo condena. Bueno, es lo que vamos a ver, así que quédese, acompáñenos. El programa de hoy no es un programa fácil y seguramente algunas personas se van a sentir incómodas. Pero tenemos que hablarle con la verdad, es nuestro compromiso. No podríamos hablarle solo de las cosas lindas que ustedes quieren escuchar porque son maravillosas y todas las promesas y ofertas que el Señor hace. Sí, pero el Señor también puso su palabra bastante clara en lo que no debíamos hacer. Así que si usted quiere aprender, quédese, acompáñenos. Le recordamos que puede escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl para que nos haga saber su opinión del programa, o si tiene alguna duda, con mucho gusto, escriban y nosotros se la vamos a responder. Ya sea con un programa, como ha ocurrido ya que algunos hermanos han pedido aclarar un tema, consideramos que es un tema que puede tener interés para muchos, o algunas preguntas más puntuales las hemos respondido directamente en el correo. Pero esa es nuestra intención y así esperamos poder hacerlo. Así que escríbanos con confianza. Bueno, recuerden que también pueden encontrar estos programas en formato de podcast en Spotify, Stitcher, Google Podcast y otras plataformas más que no me acuerdo para serles sincero. También en YouTube, también en Facebook. Si bien no están todos los programas ahí, pero hay una buena parte ya para que puedan volver a escucharlos y que usted no los está recibiendo por WhatsApp. Si tiene interés en recibirlo por WhatsApp, entonces escríbanos, nos da su nombre, un nombre nomás, no necesitamos su apellido, su nombre, un número telefónico y lo vamos a incluir en la lista de distribución de WhatsApp para que usted pueda recibir estos programas con bastante frecuencia. Bien, no hablamos más ya sobre el tema, está explicado, está aclarado, ya saben cómo se relacionan y cómo se comunican con nosotros, así que ahora vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta retornamos con la lectura. Por lo tanto, si usted tiene una Biblia a mano, ojalá pueda acompañarnos. Y si no, bueno, ponga atención.
Y la recomendación siempre, lápiz y papel, para que usted pueda tomar nota, pueda repasar, pueda salir de las dudas y pueda también hacernos las preguntas relacionadas con las dudas que puedan generarse. Bien, vamos entonces a la pausa y retornamos. Bien, estamos listos para comenzar la lectura y vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, el capítulo 21, los versículos 14 hasta el 17. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y vienen sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Vamos a continuar en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, los versículos 13 hasta el 18. Dice la palabra: Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos a continuar la lectura en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, empezando en el capítulo 16, versículo 25 hasta el 28, que dicen: Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vamos ahora al capítulo 23 de Mateo, los versículos 13 hasta el 22. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Vamos a continuar ahora los versículos del 24 hasta el 33 del mismo capítulo. Dice: Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
¿Por qué limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 1 hasta el 6, dice la palabra: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De cierto os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Continuamos ahora en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, los versículos 6 hasta el 11, dice: Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Y en 2 de Timoteo 2:14 dice la palabra: Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la Epístola Universal del apóstol Santiago, en el capítulo 2, los versículos del 14 hasta el 26, que dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios porque Él se digna revelarnos su palabra, y oramos para que este mensaje que el Señor nos da en esta revelación
podamos comprenderlo a cabalidad para que forme parte de nuestra vida. El Señor quiere que vivamos una vida que a Él le agrade y que enseñemos su palabra a otras personas. Bien, no me extiendo más. Vamos entonces ahora a una breve pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente frente a la palabra de Dios, y lo hemos titulado Religión versus Realidad, porque me he encontrado con muchas personas que se encuentran muy cómodas en su religión sin saber su destino final. ¿Me entiendes? Ellos se encuentran muy cómodos en su religión. Estoy bautizado, doy el diezmo, hago lo que me dicen, entonces yo creo que al final voy a llegar al cielo. Y aunque usted trate de mostrarle la palabra de Dios, ellos no van a hacer caso. No, porque están convencidos que están bien. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice otra cosa muy diferente. Es por esto que queremos hoy día aclarar muchos conceptos cerrados que hay entre la religión y la realidad de todo ser humano. Quiero decirles que a través de los años estudiando la palabra de Dios, he llegado con la ayuda del Espíritu Santo a entender que Satanás, cuando cega las mentes, es tan difícil que una persona llegue a salir de ese adormecimiento en que se encuentra. La Biblia nos declara que están esclavizados bajo las garras de Satanás. Eso nos dice la Biblia. Aún los que tengan su religión. Quiero decirle, yo no acostumbro a discutir con personas ni a levantar la voz. Solamente les pregunto, dejemos todo aparte lo que hemos hablado, pero dígame, si usted muere esta noche, ¿dónde va a ir su alma? Y ellos no saben. Bueno, Dios sabe dónde me va a mandar, tendrá que pesar mi buena falta y mis buenos elementos con los malos, y tratan de decir un montón de cosas ilógicas que nada tienen que ver con lo que dice Dios en su santa palabra. Creo, les he dicho otras veces, que nosotros tenemos lo más valioso, lo más fuerte que hay en este mundo que es la palabra de Dios y que es la verdad. Si tú tienes la verdad, mi amigo, tú tienes todo. Acuérdate que la verdad no se encuentra en una religión, ya lo hemos dicho, la verdad se encuentra en una persona. Porque el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Evangelio de Juan 14, versículo 6. Así que si tú tienes la verdad, tú tienes todo, realmente. Pero si no tienes la verdad, preocúpate. Porque en la religión no vas a encontrar la verdad. En el dinero no vas a encontrar la verdad. En las mandas, en lo que tú quieras hacer, no vas a encontrar la verdad. Mi amigo, yo sé que los sacerdotes en las noches se sacan su sotana y se empiezan a dar latigazos, unos palitos con correas de cuero que tienen por los pecados. ¿Pero por qué? Si Cristo ya los pagó en la cruz, ¿por qué si nosotros no podemos pagar los pecados en ninguna manera? Nadie puede pagar los pecados. ¿Cómo los va a pagar? Si hubiera sido posible que nosotros pudiéramos pagar nuestros pecados, ¿por qué tendría que haber venido el Señor Jesús del cielo a morir por ti y por mí? Si hubieran hombres capaces de haber guardado los 10 mandamientos, ¿por qué tendría que haber venido el Señor Jesús para cumplir los 10 mandamientos en su persona y pagar nuestros pecados en la cruz? Es ilógico, ¿no es cierto? Cualquier mente inteligente se dará cuenta de aquello.
Pero la mayoría de la gente dice, Dios sabe dónde me va a mandar, desligando su responsabilidad y poniéndola en las manos de Dios. ¡Qué equivocación más grande! Por esto le hemos llamado a este estudio religión versus realidad. Bueno, la mayoría de las personas que profesan una religión, que a mí a veces me llega a dar vergüenza, cuando dicen ellos, no, yo estoy siguiendo en esta religión y esta es mi religión y tan orgulloso de su religión, pero no hablan nada de Cristo, absolutamente nada. Incluso aconsejan, los he escuchado yo, si tú encuentras una iglesia de este tipo por ahí, anda ya. No vayas a otra, anda a la iglesia adventista, a la iglesia pentecostal, a la iglesia bautista. Pero, amigos, hay más religiones que partidos políticos en el mundo. Y es una vergüenza. Porque cualquier persona por ahí pone un cartel afuera, rinde una pieza y punto. Y ahí comienza a predicar el engaño. Por esto nosotros le hemos dicho, amigos, nosotros no vivimos una religión. Nosotros vivimos una realidad. Una realidad que los religiosos no la conocen. Los religiosos no la conocen. En la religión te hacen repetir como papagayo el Padre Nuestro, los credos y todo lo más común. ¿Y qué dijo el Señor cuando enseñó sobre la oración? No uséis vanas repeticiones como los gentiles, o sea, la gente del mundo que piensa que por su palabrería serán oídos. Quizás habla una persona, con todo el respeto que se merece, le digo, católica, que ha ido a confesar una falta y el padre le ha dicho, rece 20 Padre Nuestro y 10 Ave María y todo va a quedar arreglado. ¡Qué engaño más grande! ¡Qué engaño! El Señor dice que no usemos vanas repeticiones como los loros, como los papagayos. Usted me dirá, bueno, ¿y para qué el Señor entonces enseñó el Padre Nuestro? Lo enseñó para que de allí aprendiéramos nosotros a orar, no a repetir. La oración es una conversación con Dios. Mis necesidades no son todos los días iguales. Yo no puedo pedir todos los días el pan nuestro cada día, dánoslo hoy. No. Cada día son diferentes. Que nos libres del mal. Yo le digo a mi Dios, líbrame del malo. Porque la palabra de líbranos del mal es del malo, que es el diablo. Bueno, hablando de esto, me he encontrado también con muchas personas que quieren seguir la tradición de sus padres. Si ellos fueron católicos, ellos también quieren ser católicos. Si sus abuelos fueron católicos, ellos también. Mi amigo, la tradición está condenada por la palabra de Dios. Porque las tradiciones pasan por alto lo que Dios dice en su palabra. Sí, las tradiciones de los hombres pasan por alto lo que dice Dios en su santa y bendita palabra. Como por ejemplo, la Biblia dice claramente, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días que Jehová Dios te ha dado en la tierra se alarguen. Pero la religión, ¿qué ha dicho? Trae una ofrenda a la iglesia nomás y di, esto es corbán, esto es mi ofrenda a Dios con todo lo que pudiera ayudarte, y no te dejan hacer nada más por el padre ni por la madre. Tradiciones de los hombres. Los hombres han metido muchas tradiciones en la religión y te las ponen como leyes de la iglesia y que tienen resguardo en la Biblia. Pregúntale dónde sale en la Biblia eso. No te lo van a poder responder porque no sale en ninguna parte. Pregúntale a un sacerdote dónde salen las mandas en la Biblia. No te va a poder responder porque no salen. ¿Dónde dice en la Biblia que María era sin pecado y que ascendió viva al cielo? ¿Dónde dice? No sale, si no te puedes, porque son ideas de los hombres, pero no está en la mente de Dios. Por esto le hemos pedido a nuestros queridos amigos comprensión a la Biblia, que no son tan caras, y comience cada día a leerla con su familia. Comience con el Evangelio según San Juan o Lucas. Y mi amigo, no te pido que la enseñes, que la leas. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y te voy a desafiar. Si tú comienzas a leer la Biblia en la mesa con los niños, nunca tus hijos serán igual. Nunca tú vas a ser igual y nunca tu esposa va a ser igual. Ahora, si no quieres ser transformado, si no quieres tener cambios, no te acerques a Cristo.
No te acerques al Señor Jesús. Acércate a una religión nada más que no te va a hacer nada. Vas a seguir siendo el mismo pecador condenado al infierno. Por eso te pregunto, mi amigo, ¿tú profesas alguna religión? Porque quiero decirte que nosotros con mi hermano Renato no profesamos ni una religión. No vivimos una religión, vivimos una realidad todos los días. Todos los días hablamos con Dios. Todos los días hablamos con el Señor Jesucristo y nuestra vida gira alrededor del Señor Jesús, alrededor de nuestro Padre. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ha transformado y nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha dado de su naturaleza y el Espíritu Santo nos mora. Y esto puede ser tuyo gratuitamente porque Cristo pagó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario cuando murió y ya solucionó el problema de tu pecado, amigo. Mira qué buena noticia. Ya lo solucionó el gran problema que nos separaba de Dios, que era el pecado. Satisfizo la santidad, la justicia de Dios y reivindicó el nombre de Dios aquí en la tierra que había sido blasfemado por los hombres y que sigue siendo blasfemado hasta el día de hoy. Por esto, me detengo un momento para preguntarte, mi querido amigo, ¿tienes una religión o vives una realidad? Cuando te pregunto si vives una realidad, quiero decir, ¿estás seguro que si hoy día mueres, tu alma va a ir a la presencia del Señor? ¿Estás seguro de esto? ¿Estás seguro que todos tus pecados han sido borrados y perdonados? Que puedes decir, bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado, que todos sus pecados están borrados por la sangre del Señor Jesús. ¿Puedes tú tener esta bienaventuranza en tu vida con toda seguridad? Tú me dirás, bueno, es que hace poquito que estoy asistiendo al... Amigo, no se trata de conocimiento, se trata de realidades. De esto se trata. Es lo mismo que yo te dijera, mira, si tú vas por un camino y alguien te dice, no siga por este camino porque en la esquina hay un hombre con una pistola que está asaltando, ¿tú seguirías por ese camino? ¿Porfiarías el consejo que te dieron o te devolverías? Esto es lo mismo, amigo. Mi amigo, si tú estás en una religión y no tienes la seguridad del perdón de pecados, de la salvación, de la vida eterna, no sigas allí, cámbiate, ándate a otra parte o empieza a leer la Biblia tú mismo para ver la realidad que debe vivir todo hijo de Dios. Por esto te pregunto, ¿eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? No me digas que todos somos hijos de Dios, porque esto es una mentira. Somos criaturas de Dios, todos sí, pero hijos no. Uno llega a ser hijo de Dios cuando abre su corazón y acepta al Señor Jesús como el único salvador de su vida. En ese momento uno tiene la autoridad del cielo para decir que es un hijo o una hija de Dios. ¿Te das cuenta que es diferente vivir una realidad a vivir una religión? Bueno, donde primero nos leyó nuestro querido hermano allí en Job, ya, el capítulo 21, que ustedes lo leyeron con él, ¿verdad? Y el del versículo 14 al 17, que dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Esto lo dice el ser humano, el hombre. Cuando tú le hablas de que él necesita arrepentirse de sus pecados, que él necesita convertirse porque es un pecador, se molestan. Estábamos tan bien en religión sin que nadie nos dijera nada y tuvieron que venir personas a molestarnos, porque esto dicen ellos, ¿ves? Lo que dice el verso 14. Dicen, apártate, a Dios le dicen, apártate de nosotros. Estamos tan bien en la religión tranquilos que no queremos realidades. Luego dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? O sea, todavía, ¿y de qué le aprovechará que oremos a Él? Porque la religión es así, queridos amigos. He aquí que su bien no está en las manos de ellos. El consejo de los impíos está lejos de mí. ¿Cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos el quebranto y Dios en su ira les reparte dolores? Mi amigo, nadie, escúchame muy bien, nadie que haya blasfemado a Dios. ¿Y sabe qué es una blasfemia? Cuando tú te golpeas un dedo, cuando te cuentan algo malo y dices, por Dios.
Eso es una blasfemia contra Dios. Y eso tiene su castigo. Te lo vuelvo a repetir. Esto es lo que está diciendo aquí el pasaje. Así que, mis queridos amigos, te pregunto, ¿tú estás viviendo una religión o estás viviendo una realidad? ¿Cuál de estas cosas son las que estás viviendo? Porque tú debes darte cuenta y saber realmente qué es lo que estás viviendo. Si estás viviendo una realidad o estás viviendo una religión. ¿Verdad? Tú tienes que saberlo esto. Cuando nos leyó nuestro querido hermano Malaquías, ¿ya? Malaquías, el capítulo 3 y el verso 16, dice allí: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de las memorias de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán mi especial tesoro. Mira qué lindo cuando uno se convierte al Señor. Ahora, si tú vas un poquito más arriba, el verso 13 que leyó mi hermano, dice: por demás es servir a Jehová. ¿Qué provecho guardamos de su ley y qué andamos afligidos en presencia de Jehová del ejército? Decimos pues bienaventurados los soberbios. Escucha muy bien. Y los que hacen maldad no solo no son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Sabes, mi querido amigo? No hay nadie que va a escapar del justo juicio de Dios. Aunque tú digas lo que tú quieras, aunque tú pienses lo que tú quieras, aunque el diablo, Satanás, trate de impedir los juicios de Dios, nadie va a cambiar lo que Dios tiene ideado para este mundo. Nadie. Y otra cosa, mi querido hermano, nadie va a troncar lo que Dios ha dicho en su palabra en cuanto a la iglesia. La Biblia nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el fin. Esta es la confianza, esta es la realidad que vivimos todos los hijos de Dios. Por eso paro para preguntarte, ¿tienes al Señor Jesús en tu corazón como el único Salvador de tu alma? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Has puesto toda tu confianza en la muerte de Cristo allí en la cruz, donde Él pagó tus pecados y los míos? Que fue sepultado y resucitó al tercer día para nuestra justificación. ¿Le conoces al Señor Jesús? ¿Has tenido un encuentro personal con Él? Los bautismos de nada sirven, amigo. El bautismo es para los que se han convertido, para los que son hijos de Dios, para los que han pasado de muerte a vida, para los que han sido regenerados. ¿Pero qué hace el ser humano? Ha cambiado los principios de Dios. Si tú vas a los Hechos 2, y el capítulo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, primero hay que convertirse al Señor y después bautizarse. ¿Pero qué hace el ser humano? Se bautiza porque quiere ir al cielo. ¡Qué error más grande! Así que, queridos amigos, la religión es vana. La realidad es lo que nos lleva al cielo. ¿Estás viviendo una realidad o estás viviendo una falsedad? Porque es increíble cómo la religión pone a los hombres y mujeres falsas. Nos hace falsear. El Señor se encontró con muchas personas así cuando anduvo aquí en este mundo, religiosos de cepa, pero no entendieron al Señor Jesús. No le hicieron caso. Bueno, tienen que estar donde ellos eligieron el lugar, porque Dios nos ha dado libre albedrío, a ti y a mí. Y nos ha dado dos opciones, de creerle a Dios o de no creerle. Nada más. Así de simple. Dios no te va a forzar a que creas en Él. No. Dios no te va a empujar. No. Dios te va a llamar y te va a ofrecer gratuitamente el perdón, la salvación, la vida eterna y el gozo eterno en el cielo. Si tú no lo quieres, muy bien. Muy bien. Porque hay personas, por ejemplo, los hijos de los pastores, personas que han pasado años en la religión, su corazón se llega a endurecer tanto que ya no saben cómo creer, cómo aceptar al Señor Jesús después. Porque la palabra de Dios es como el sol. Derrite la nieve que está en la cordillera, pero también endurece el barro. De tanto escucharlo, los corazones se endurecen. Es por esto que te pregunto, ¿vives en tu religión o vives una realidad? No importa quién seas,
Puede ser un pastor, un obispo, un anciano, no importa, amigo. Si no tienes la seguridad de que si mueres esta noche vas a ir al cielo, te animamos para que inmediatamente arregles este problema personal que tienes con Dios. La salvación es muy personal. Si fuera posible que nosotros, con mi hermano Renato, nos convirtiéramos para que ustedes fuesen al cielo, ¿usted piensa que no lo íbamos a hacer? Claro que lo haríamos, pero no es posible. La Biblia declara, cada uno llevará su pecado. Cada uno llevará su culpa. Aquí no hay culpas que se traspasan de padres a hijos, de hijos a padres, de esposo a esposa. No existe tal cosa en las Escrituras. Cada uno llevará su propia carga. Bueno, nuestro hermano nos leyó allí en Mateo también, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, ya, el Evangelio según San Mateo, que ustedes leyeron con mi querido hermano allí, en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, y en el versículo 25, 16-25, allí dice lo siguiente: entonces vino y se postró una mujer que era cananea, y ella le dijo, Señor, socórreme. Voy a adelantar un poquito porque les voy a hablar algo aquí. Señor, socórreme. ¿Podemos ir al Señor, socórreme. Esta mujer era gentil. Hicimos un programa, yo no sé si algunos lo entendieron, de que el Señor no vino a nosotros los gentiles. El Señor vino a los judíos, a su pueblo. Por esto cuando los envió, dice allí en Mateo 10, si quiere verlo, les dijo, vayan, pero no vayan por los gentiles, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque el Señor vino a lo suyo. Pero ¿qué hicieron los suyos? No le recibieron. Lo crucificaron. Pero aquí hay una mujer gentil que le está pidiendo al Señor que vaya a sanar a su hija. Y los discípulos, ¿qué le dicen? Despídala. Esta mujer no tiene derecho a nada. El Señor le dice allí, mira, no está bien que tome el pan de los hijos, se lo dé a los perrillos. Porque los judíos cuando oran, le dicen a Dios gracias por no ser mujer y por no ser un perro gentil. Esa es su oración, fíjate. Entonces ella dice, Señor, socórreme. Entonces le dice, Señor, no está bien que tome el pan de los hijos y se los dé a los perrillos. Pero ella le dice, Señor, yo con las migajas me conformo. Y el Señor le dice, mujer, grande es tu fe. Se ha hecho como pediste. Qué misericordioso es el Señor, ¿verdad? Ya. Y ahora cuando vamos al capítulo 16 y el versículo 25, encontramos allí que el Señor Jesús dice, todo el que quiere salvar la vida la perderá. Para muchos esto es controversial, pero es que es verdad. Para nacer de nuevo uno tiene que morir. ¿Sabías eso? Sí, tiene que morir, porque dice el que quiere salvar su vida la perderá. Por esto, tú quieres ser hijo de Dios y tú quieres tener la vida eterna, te va a costar todo. Te va a costar todo, amigo. Renunciar a todo lo que tú tienes para entregar todo en las manos de Dios. Entonces dice, y todo el que pierda la vida por causa de mí la hallará. Claro, cuando uno muere, recibe la vida eterna de parte del Señor Jesús. Ahora dice, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma tuya, amigo, el alma mía, tiene un valor incalculable. Piensa que Dios mandó a su Hijo porque te amaba a ti, para que no te perdieras en el infierno. Porque el Hijo del Hombre ha venido de la gloria del Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su obra. Quiero decirte que dice aquí que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto. Eso se refiere a que el Señor iba a tomar a Pedro, Juan y Jacobo, ya, en el capítulo 17, y se iba a transfigurar ante ellos en gloria. A ellos se refiere, por si acaso, a Pedro, Juan y Jacob en el monte de la transfiguración. Tú puedes leer el capítulo, verso 1 del capítulo 17 hasta el 13, y allí vas a encontrar lo que yo te estoy diciéndote. Que los discípulos Pedro, Juan y Jacobo vieron al Señor en su gloria, cuando Él resplandeció como cuando Él vendrá en su reino. Así que quiero decirte, tu alma y mi alma tiene un poder incalculable. Sí, tiene un poder incalculable. Y si avanzas un poquito más al capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, que este reloj se nos va tan rápido, ¿no es cierto, querido? Capítulo 33, ¿ya? Versículo 13. El Señor está hablando a los religiosos de su tiempo.
a los fariseos, a los herodianos, a los escribas, y les dice aquí: ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Cómo les llama el Señor? Pero ellos tenían su religión, ellos servían al pueblo, ellos tenían el sartén por el mango, por así decirlo. ¿Te das cuenta? Y ellos eran religiosos. El Señor no les dice hipócritas, porque la religión se puede hacer toda la hipocresía que tú te imagines. Se puede hacer, sí. Muestras una cara bonita, no importa que después en la noche te desates haciendo cosas. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención, querido amigo? De un sacerdote que estuvo en un programa que se llama Mentiras Verdaderas. Y a él lo acusaban que se había violado a una niña en la catedral. Y el hombre estaba en la justicia. Y el locutor le preguntó algo espeluznante allí. Le preguntó si habían homosexuales entre los sacerdotes. A lo que el curita guardó un poquito de silencio y dijo: sí, la mayoría somos homosexuales. Entonces le preguntó: ¿y cómo hacían ustedes cuando quería que fueran a la pieza? Le daban un beso en la mejilla y ya sabía que en la noche lo iban a esperar. ¿Y qué hacían después que cometían esas fechorías para que Dios los perdonara? Bueno, íbamos donde el sacerdote, confesábamos el pecado y él nos decía: ore 3 Padre Nuestro, haz 10 Ave María y estamos listos. ¡Qué vergüenza más grande! Esto es la religión, amigo. Esta es la religión que estamos viviendo a lo largo del mundo entero. ¿Y cómo le llama el Señor? Hipócritas. Hipócritas. Porque cerráis el reino de Dios delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué te dice un sacerdote cuando tú le dices que está yendo a una iglesia evangélica? No, no vaya más ahí, se va a condenar. No entran ellos ni dejan entrar a los que están entrando. No es que esté diciendo yo cosas que no. Luego dice: escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y puedes seguir leyendo allí, que llega a dar vergüenza. Pero voy a ir al verso 33. El Señor le pregunta a estos religiosos: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Significa que los que están en la religión van directo al infierno? Bueno, no lo estoy diciendo yo. Es la palabra del Señor. ¿Cómo, querido amigo, tú que estás en la religión, piensas que vas a escapar de la condenación del infierno? ¿Tienes algún medio? ¿Tienes alguna idea cómo escapar? Nosotros escuchamos el Evangelio por la gracia de Dios y entendimos que había un solo camino. Y este camino se llama Jesucristo, para escapar del infierno. Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿De qué te aprovecha la religión? Te hace ser hipócrita. No te conduce a nada. No te da ninguna seguridad. ¿No es cierto? Esto hace la religión, querido amigo. Mira, acompáñame a Gálatas, ¿ya? Gálatas, el capítulo 5. El tiempo está yendo tan rápido, queridos amigos. Gálatas 5, ¿ya? Del 1 al 6, aunque no lo vamos a alcanzar. Pero dice el verso 1: estad firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. ¿Qué había pasado? Que muchos de estos seres de Gálata habían dicho que eran salvos, que tenían la vida eterna, pero no era así, porque ellos habían vuelto a la religiosidad. Comenzaron tan bien, les dice: mira ahora cómo están. Es por esto que digo: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada aprovecha a Cristo. Es decir, había en la religión, hasta el día de hoy, que si tú te circuncidabas, estabas listo para el cielo. No, por favor, eso pasó después, eso pasó a segundo plano. Ahora es la realidad de saber que tengo la vida eterna. Esto sí, esto importa, esto es lo que importa, no hay otra cosa. Porque en verso 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esto sí importa. Y vamos a saltarnos varios pasajes que ya leíste tú, pero acompáñame a Santiago, la carta a Santiago, querido amigo. La carta a Santiago en el capítulo 2. Santiago 2. Allí el escritor está hablando de que la fe sin obras es muerta. Te lo explico. Si alguien me dice a mí
que conoció al Señor Jesús, que lo abrazó, que tiene la vida eterna, que ha pasado de muerte a vida, pero su vida no tiene ningún cambio, sigue siendo igual el mentiroso, el pecador, el sucio para hablar. Es que su fe era vana. No es que Cristo falló, no es que Dios falle, es la fe vana. Fue un entusiasmo, fue quizás algo repentino, pero no fue de corazón. Mucho, por eso somos enemigos nosotros, queridos amigos, de orar y decir que ustedes repitan una oración con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque muchos se han engañado a sí mismos, repitiendo la oración que el pastor o el que predicó dice, y las personas piensan que ya están salvados y después terminan en el infierno. Es que una oración, ese principio no lo encontramos en la Biblia. Pregúntale a un pastor, ¿dónde sale en la Biblia que tú tienes que orar y que él repita la oración? En ninguna parte de la Biblia. Amigo, la fe sin obras es muerta. Lo que quiere decir que si yo digo que soy cristiano, tengo que mostrar mi fe por mis obras. ¿Me entiendes? Tengo que mostrar mi fe por mis obras. Por eso dice ahí, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No es que la salvación sea por obras, no. Dice la Biblia que el Señor preparó buenas obras de antemano para que los hijos de Dios anden en ellas. No los que no conocen al Señor. Pero lee todo aquí en Santiago y vas a encontrar. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, no es fe. Mi amigo, una verdadera fe anda de acuerdo con lo que la Biblia dice, con lo que Dios manda. Una verdadera fe que está puesta en el Señor Jesús de corazón, te transforma, te hace una nueva criatura, te regenera. La realidad y la religión. ¿En cuál de los dos partes te encuentras tú en este momento? Si estás en la religión, por favor, cámbiate. Entrégate al Señor, ríndele tu vida y sé salvo para toda la eternidad. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado otra vez al final. Si nos gustaría que todos ustedes fueran hijos verdaderos de Dios y no religiosos. Saludamos a nuestros queridos hermanos y les animamos para que sigan adelante en el camino de la fe. El Señor bendiga su palabra. Bien, yo me despido también, agradecido primeramente del Señor que nos da la oportunidad de haber llegado con un nuevo programa, invitándolos a ustedes a que los compartan y animándolos a que sean también difundidores, propagadores de la palabra de Dios, porque están haciendo lo que Dios quiere y por otro lado están salvando personas, ayudando a la salvación. No es que ustedes los van a salvar, pero al llevarles la palabra, la verdad, están siendo a lo mejor el eslabón, siendo el peldaño necesario para que la persona suba y llegue a la escalera donde debe estar ahí encontrándose con la palabra de verdad, con el Señor. ¿Cuántas personas morirán hoy? ¿Cuántas mañana? ¿Cuántas en el próximo mes? Que rechazaron muchas veces el Evangelio y tal vez se lo hubiesen escuchado una vez más, hubiesen llegado a ser salvos. No sabemos, por eso que nosotros estamos aquí y les pedimos que ustedes también colaboren en esto, porque están los tiempos muy difíciles en el mundo entero. Y hoy día hay una necesidad gigantesca de llegar con la palabra, llevarla a los hogares, llevarla a las familias principalmente. Ojalá también en el trabajo, en los colegios, ojalá en los gobiernos, pero ya no sé, el Señor sabrá, Él tiene su momento y tiene su forma. Pero a lo menos llevarla al núcleo de la familia, porque de ahí nace todo. Si ahí se aprende la palabra del Señor, el mundo es otro, la sociedad es muy diferente. Bueno, eso lo sabemos, lo saben ustedes también, así que solamente darles un poco de incentivo y de ánimo para que compartan con libertad, con ganas, la palabra. Me despido entonces de ustedes, agradecido, como les dije ya, por su compañía y esperando que el Señor nos bendiga para que podamos continuar con estos programas y orando para que bendiga a cada uno de ustedes, sus familias y sus hogares. Hasta la próxima entonces, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.